¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales y amistosos desde los estudios de Ecovisión, nuestro programa Hechos y Personajes, que como siempre les digo cada vez que arrancamos, con 32 años de vigencia ininterrumpida. Algunos dirán, yo estaba pequeño, pero en este caso, mi invitado de hoy, que todavía no lo he presentado, también tiene 32 años de egresado universitario, de ese punto del pase del estudiante al profesional universitario. Quiere decir que cuando nosotros arrancamos con Hechos y Personajes, nuestro invitado de hoy se estaba graduando también. Este es un punto de lo mejor. Nos hemos visto durante todos estos años con todo el respeto y la cordialidad. De manera pues que para ustedes un saludo cordial y amistoso y hoy vamos a tocar el punto de la deserción escolar, la ausencia de docentes y los pupitres vacíos. Eso es muy, pero muy importante. Y nadie mejor para tocarlo porque en estos días lo ha dicho por los medios de comunicación social. Una de las grandes preocupaciones de este hombre, precisamente, de este docente titular, es la deserción escolar y la ausencia de docentes del plantel de docentes. El profesor José Ángel Ferreira es vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, profesor titular, egresado hace 32 años, contador público, con maestría, mención gerencia de la Universidad Francisco de Miranda y es el creador de la figura del diplomado en Venezuela. Por favor, ¿qué más puedo decir yo en este momento sino llenarme la boca cuando voy a presentar y a conversar con el profesor José Ángel Ferreira? ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Bien, Zenaida, muy agradecido de estar aquí contigo. Para mí es un honor estar contigo, como ahorita nos sorprendimos los años que nos tenemos conociendo, porque yo la conozco allá desde estudiante y ella me conoce a mí desde estudiante. O sea, Zenaida está igualita, siempre ha sido una persona joven, llena de, vamos a decir, llena de mucho espíritu y mucha fuerza para aportar cosas por Venezuela, que es lo que nos trae acá. Entonces es un honor para mí estar contigo en tu Muchas programa. gracias, honor que nos hace a nosotros aquí en Ecovisión, frente a las pantallas de nuestro canal ecológico de Venezuela, uno de los docentes que más respeto y admiro, como es el profesor José Ángel Ferreira. Profesor, su gran preocupación, que por supuesto nos ha motivado a los medios de comunicación social y a muchos padres de familia, cuando usted habla con tristeza, pero con mucha fortaleza, de la deserción escolar. Adelante. Sí, este es un tema interesante que en los últimos días ha tenido, vamos a decir, fuentes acreditadas que han venido hablando de ello. Memoria Educativa, que es una organización sin fines de lucro que ha tratado siempre el tema de la educación en Venezuela, y la encuesta en Conoví, que es una encuesta que cada 2 años realiza la Universidad Central de Venezuela con la Católica y con la Simón Bolívar. Ambos documentos coinciden que hay una crisis en educación que parte de primaria, que parte de secundaria. En los últimos 3 años, los últimos 3 años escolares, tenemos 1,5 millones de estudiantes menos en primaria y en secundaria. Miren lo que estoy diciendo, 1,5 millones de estudiantes menos en primaria y secundaria. La gente tiende a hablar de la falta de personas en las aulas y de repente se va exclusivamente a la cuestión universitaria. Eso es un error. Tú tienes que irte desde lo más sagrado, que es la primaria y la secundaria, porque obviamente ahí está el proceso para formar los ciudadanos del futuro, para dar la base de la sociedad. Bueno, esa sociedad en este momento tiene problemas para retener en las aulas de primaria y secundaria a nuestros muchachos. Fíjate lo que está, la contracción que ha tenido es el 5% del total como sistema completo. Y el 1,5 millones, la contracción fue de 5% el año pasado, pero el año anterior fue de 3 y el otro año fue de 5. Tenemos un 10% acumulado y eso se traduce en esta cantidad de estudiantes que obviamente nos preocupa. Luego los liceos privados han tenido una merma de 14 puntos porcentuales internos. ¿Qué significa eso? Que ahora un 14% de la población que estaba en liceos privados o dejó de estudiar, cosa que es poco factible, o se fue para liceos públicos, creo que es lo que puede estar ocurriendo. Entonces, hay una cantidad de personas de clase media que de privado pasaron a público y hay una cantidad importante de personas que están en el público que dejaron de estudiar. Y una persona cuando no completa el 6º grado, cuando no completa el bachillerato, obviamente no tiene un proyecto de vida claramente definido, es una persona que va a estar chueca en términos de progreso de la sociedad y es algo que nos tiene que preocupar. Y por supuesto,
significa insumos menos para el trabajo, por un lado, el trabajo especializado, para la formación de técnicos especializados y para la formación de universitarios, porque estamos hablando de 1,5 millones de personas menos que alimenten las escalas de formación de educación superior en el país. Profesor, esto resulta grave para la sociedad venezolana. No es solamente por las universidades o la escuela primaria o secundaria, es para todos en general. Nos afecta porque esto es una cadena. Cuando él comienza a hablar de primaria y secundaria, ustedes saben muy bien que para ingresar a la universidad, todo el mundo necesita tener el bachillerato aprobado. Y si no, si allí se corta la cadena, estamos perdidos. La parte es terrible lo que está sucediendo. Pregunto, ¿esto es diáspora o deserción escolar por motivos económicos? Ahí voy a entrar, pero fíjate, la alarma también viene con el 2017. Aquí tengo justamente el informe de memoria educativa, habla que el 2017 fue el periodo de mayor exclusión escolar desde 1958. En el año 58 es el último año de la dictadura de Pérez Jiménez. La democracia, vamos a decir, los 40 años de democracia alternativa que tuvimos ante la Constitución nuestra se destacaron mucho en una gran producción de cupos, en una gran, vamos a decir, en una gran profusión de una infraestructura para educación primaria y secundaria notable, digna de admirar. Luego, cuando vino estos procesos que hemos llamado la Quinta República, también hubo un empujón bastante grande, sobre todo a nivel de educación superior, y eso hay que reconocerlo. Pero en la actualidad, todas esas cifras se fueron al suelo en los últimos 3 o 4 años. ¿Qué hay aquí? Hay una grave crisis económica en los 4 últimos 5 años, severa, que hace que las personas que antes iban a la escuela, que antes tenían un vaso de leche, que antes tenían hasta la comida en la escuela, ahora no estén yendo, que ir a la escuela se volvió extremadamente costoso y que tener una persona de 12, 13, 14 años inactiva económicamente en casa puede resultar un problema para la familia. Entonces, estamos poniendo a trabajar a los niños desde niños. No estamos esperando que cumplan 16 o 18 años. Estamos viendo que es imposible mantener el envío, aunque la educación sea gratuita en primaria y secundaria, del muchacho hacia la escuela. Y estamos viendo, hasta por los problemas de seguridad, que no queremos enviarlo por todo el proceso de seguridad que en este momento hay en el país. En todo caso, la cifra es notoria. Y el periodo más difícil, y aquí hay una cosa interesante porque nadie habla de esto, el periodo de mayor exclusión escolar en Venezuela, exclusión, o sea, vamos a decir, de inasistencia, de ausencia a nivel de educación primaria y básica, fue el año 2017, desde el año 58. Zenaida, hay que llamar la atención a esto. Esto es para, obviamente, nosotros hablamos de crisis humanitaria, de crisis médica, de crisis de salud, porque por supuesto son prioritarias. Si no hay medicina, la gente se está muriendo, es prioritario. Si no hay comida, la gente no come, es prioritario. Pero es que resulta que ahí, detrás de esas dos grandes crisis de salud y económica, hay una crisis educativa que se está notando en este momento en forma muy particular. Y lo notas en el tránsito. Yo llevo a mis hijos a clase todos los días y mi esposa los recoge. Y bueno, o sea, el tiempo es bastante grande, pero es que para llegar a La Pusito, que es donde están mis hijos, tengo que pasar por Juan 23. Antes yo no pasaba por ahí porque la cola era muy grande, ahora ya no hay cola. Y en el Niño Pusito tenemos una menor cantidad de colas porque simplemente en este momento hay menos demanda de plazas educativas y eso obviamente debo llamarnos la atención. Nos podemos meter ahorita en el proceso de la diáspora, pero obviamente sí hay un problema. Si hay un problema en este momento, y bueno, vamos a entrar en el detalle de los problemas, pues de por qué es el problema. Vamos a profundizar, y uno de ellos es la parte económica, profesor, porque para nadie es un secreto que cuando hablamos de problemas dentro de la universidad, que no hay alumnos o se van los profesores, nosotros le pregunto a usted como vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, ¿cómo afecta el presupuesto universitario esta situación tan delicada? Obviamente nos va a poner a redimensionar el tamaño de la universidad y nos va a poner a pensar ciertas cosas, pero vamos a entrar en la universidad. La universidad en la actualidad, tú me preguntas cómo está la matrícula de la universidad en términos de matrícula, y la matrícula de la universidad está más o menos estable, aunque puede parecer insólito porque hay menos gente en las aulas. Pero ¿qué pasa con la universidad? Que yo técnicamente tengo 5 años para retirarme. Entonces, en la universidad, del sexto, séptimo semestre en adelante, yo di clase en una materia del octavo, el semestre pasado damos el 10º, la cantidad de alumnos está normal, o sea, 10% menos, eso es normal en este país. ¿Okay? O sea, en los últimos 2 años, la gente está haciendo un esfuerzo por terminar. La crisis la tienes del primero al quinto semestre, sexto semestre. Los estudiantes entre el tercer semestre y el sexto semestre se están yendo, o sea, no están culminando la educación superior. A esa parte hay que verla con calma, aunque los estudiantes del último bienio están en términos aceptables. Con respecto a la oferta de cupo, exceptuando medicina, en todas las demás en este momento no hay la crisis de cupo que había antes, porque ni siquiera los listados de la OXU alcanza. La OXU, vamos a decir,
hizo una estrategia para qué hacer con los cupos y resulta que al final hemos tenido que nosotros a solicitar muchachos porque ni siquiera los listados llenan el proceso, porque simplemente la gente ahora se ve que no tiene esperanzas en términos de futuro. Me explico. Tú y yo estudiamos por un proceso de movilidad social. Nosotros venimos de hogares humildes. Yo vengo de, vamos a decir, mi papá era portugués, pero no tenía panadería. Entonces, pues. nosotros venimos de hogares Sí. humildes donde la movilidad social nos enseñaban a nuestros padres era tratar de tener una carrera universitaria y que esa carrera te echara para Ese era el adelante. sueño, profesor. Ese era el sueño. Pero ahora es distinto porque los padres, usted lo dijo al Sí. principio, lanzan a los hijos antes de los 13 años a trabajar en la calle. Sí. Queridos amigos, estamos conversando con el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, el profesor José Ángel Ferreira. Ya regresamos.